Muy buenas noches, bienvenidos a este especial de France 24, las 4 cadenas del grupo France 24 en francés, inglés, árabe y por supuesto en español. Estamos transmitiendo un programa especial sobre la Semana de la Prensa que es celebrada en Francia. A nosotros nos corresponde aproximarnos a una mirada autocrítica de los medios y del periodismo en América Latina y preguntarnos si somos una prensa libre que aporta a los valores de la democracia y qué problemas enfrentamos actualmente en el periodismo. Me acompañan en el estudio el señor Diego Santos, él es periodista, exdirector de Twitter en Colombia. También está con nosotros Pedro Vaca, él es director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Y también está con nosotros Andrea Maya, ella es periodista, ustedes ya la han visto aquí en la redacción de France 24, encargada de los temas digitales de nuestra cadena en español. También va a estar con nosotros desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, el señor Edward Schumacher Matos, él es experto en periodismo digital y en defensa de las audiencias. También van a estar conectados nuestros corresponsales Valeria Sacones desde la ciudad de Río de Janeiro en Brasil y Bricio Segovia desde la ciudad de Washington en los Estados Unidos. Con la era digital y las redes sociales, ¿se desvirtuaron o evolucionaron los valores del periodismo y cuál es el aporte que están haciendo a la democracia? Esa es la pregunta con la que abrimos este debate. Comienzo por los invitados en el estudio. Diego o Pedro, ¿cuál de los dos comienza? Pedro, adelante. Bueno, yo creo que en síntesis, en América Latina, la libertad de prensa es un derecho históricamente maltratado. ¿Sí? Hay países de corte autoritario donde definitivamente no se puede para nada advertir que haya un espacio libre en el debate público, pero sobre todo creo que Internet ha facilitado un espacio donde el déficit de pluralismo, si uno lo compara a 20 años atrás, es enorme. Entonces yo creo que siguen existiendo muchos retos, pero también unos entornos absolutamente adversos para ejercer el periodismo. Y Diego, por este lado. Para mí estamos viviendo una época completamente fascinante del periodismo como nunca antes. En la historia, lo que está diciendo aquí Pedro, pues que hay más pluralismo donde la gente se pueda manifestar y expresar, nunca se había dado. Sin embargo, con estas posibilidades que tenemos frente a nosotros, también se han abierto una cantidad de responsabilidades que nosotros todavía nos estamos adaptando a ver cómo responsablemente empezamos a ejercer el periodismo con todas estas redes sociales y herramientas que han llegado en los últimos años, que creo de momento nos está quedando un poquito grande. Es difícil el reto que estamos afrontando en este momento los medios de comunicación porque precisamente uno de los temas que más está entorpeciendo la labor es la desinformación. El término fake news o noticias falsas en español se ha convertido en un problema para los gobiernos también y para los mismos medios de comunicación. Veamos este informe que realizó la redacción de France 24 en París, en donde hay ejemplos muy concretos de desinformación. Como saben, la información basura es parte de la vida diaria en Internet. Fotos, videos, las manipulaciones son cada vez más rebuscadas y de calidad. En algunos minutos, Desinformando les da las claves para identificar la verdad o mentira de las imágenes que ilustran la actualidad. En diciembre, una serie de manifestaciones estallaron en Irán. El objetivo, denunciar la situación económica del país. Rápidamente, las redes sociales fueron censuradas. Difícil entonces obtener imágenes en tiempo real. Pese a ello, muchas de ellas se volvieron virales, como esta de una mujer dando una patada a un policía. La foto, muy simbólica, fue compartida, entre otros, por los periodistas. Entonces, ¿es verdadera? En su teléfono móvil, varias herramientas pueden ayudarle a saberlo, como la aplicación para buscar imágenes Reverse Image Search. Luego, es muy simple, suba la imagen a la aplicación que buscará por usted si ha sido publicada ya en la web. Y miren, la imagen tiene relación con una película de 2012, Los Collares de Oro. Y aquí encontramos la foto que fue sacada durante la filmación de la película. Pero antes de todo, su mejor aliado es el sentido común. Siguiendo las manifestaciones iraníes, este video es presentado como una marcha por la democracia y fue retuiteado más de 18.000 veces. ¿Por qué no? Pero analicemos en detalle. Primero, las banderas son rojas y blancas, pero la bandera de Irán es así.
En realidad se trata de la bandera de Bahrein, la que aparece en estas imágenes. Ahora escuchemos lo que grita. Están gritando en árabe y no en persa. Veredicto, el video no fue grabado en Irán, sino en Bahrein y data del 2011. Este video fue publicado por internautas mexicanos después de las graves manifestaciones en contra del aumento del precio de la gasolina. Las imágenes demostrarían que el ejército mexicano está recuperando el control de las calles. En el video no hay sonido. La única referencia, los tanques. Un experto dirá que es un tipo de tanque Leopardo que el ejército mexicano no posee. Pero si no sabe nada acerca de los tanques, una herramienta puede ayudarle a verificar este video, Invid. La verificación se realiza en 3 pasos. Paso 1. Copie la URL del tweet que presenta el video original. Paso 2. Péguelo en la pestaña Keyframe. La herramienta generará diferentes capturas de pantalla del video. Paso 3. Haga clic y encuentre las diferentes apariciones del video. Encontramos el video en un artículo del sitio francés Libération. Los tanques efectivamente no son mexicanos, sino turcos. Circulan por Ankara en julio de 2016 durante el intento de golpe de Estado. En términos de intoxicación informativa, sepa que cuanto más sensacional sea lo que ve, más debe estar alerta. Recuerde que los clics generan dinero. Un video como este, por ejemplo, hizo que algunas personas creyeran en el hombre lobo. Excepto que con unos pocos clics encontrará que en realidad es una figurita de silicona hecha por un artista en Italia. Y ahora, un desvío por Suecia. What the f***? Hey, sorry, man. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Y sí, detrás de este video, compartido cientos de miles de veces, encontramos esta vez una agencia digital que domina perfectamente los códigos del buzz. Åh, så jävla bra! What? What? Hey. Sorry. Y que se ha hecho de paso una super publicidad gracias a los clics de los internautas. En la búsqueda de información confiable, conocer la fuente es primordial y verá que para saber dónde encontrarla, todos los detalles son importantes. Esta es una página del primer sitio de noticias belga en habla francesa, Le Soir. Unos meses antes de las elecciones presidenciales francesas en 2017, este artículo afirmaba que el Reino de Arabia Saudita financiaba el 30% de la campaña de Emmanuel Macron. Sin embargo, se trata de pura intox y para darse cuenta hay que ponerle ojo. Mire aquí la URL del sitio en el que se encuentra. Ahora compárela con la dirección real del sitio belga, Le Soir. ¿Ve la diferencia? La URL falsa dice lesoir.info, mientras que el sitio belga real está en lesoir.be. Y mire, el sitio falso dirige incluso hacia el sitio real, como para aumentar la confusión. Una manipulación sutil que ha engañado a varias figuras políticas. One thing this shows is how far over they go here. Look how far this is. This goes all the way down here, all the way down. Nobody sees that. You don't see that in the pictures. But when you look at this tremendous sea of love, I call it a sea of love. It's really something special. Este informe es de ABC News, una gran cadena estadounidense. Donald Trump comenta una foto de la peregrinación a la Meca. Sorprendente cuando sabemos la postura del presidente estadounidense al respecto. Vamos entonces a la fuente, el sitio de medios estadounidense, para encontrar este momento exacto. But when you look at this tremendous sea of love, I call it a sea of love. It's really something special. En realidad, no es de la Meca, sino de su nominación a la Casa Blanca de la que habla Trump. El video original fue trucado por youtubers.
Pero lo que debe haber sido una burla fue más allá. El video con la foto de la Meca fue luego retomado por un imán maliense que lo comenta en bámbara. Una versión esta vez doblemente manipulada que pone en boca del presidente de Estados Unidos palabras muy comprometedoras que nunca dijo. Desinformando ha llegado a su fin. Ahora les toca a ustedes abrir mejor los ojos y para descubrir otros ejemplos, vayan al sitio de los observadores de France 24. Verificar información, uno de los grandes retos que tienen los medios de comunicación en este momento, que siempre ha sido parte de su responsabilidad, pero ahora con el problema de las noticias falsas se ha incrementado. Quiero compartir con ustedes un estudio que fue publicado por la revista Science, en el cual varios investigadores de MIT, con la colaboración de Twitter, concluyeron que la información falsa tiene más alcance, es más rápida y llega a más personas que la información veraz. Comienzo por Diego Santos, usted que fue director precisamente de Twitter en Colombia. ¿Cómo se puede explicar que el 70% de la información falsa venga de retweets de información que resulta que no es verdadera? Porque ahí usted lo que tiene son unos nodos de bots, lo que se llaman cuentas falsas, donde por cada usuario real ellos tienen un nodo de 15 usuarios falsos y esos son los que replican esa información, por ende es donde sale ese 70% de los retweets en noticias falsas. Y Pedro, ¿cree usted que de pronto el gran error que ha tenido los medios de comunicación y que ha tenido la sociedad actual ha sido darle poder a la gente del común que tenga una herramienta como Twitter o cualquier red social y tenga facilidad para publicar información sin ser periodista, sin tener forma de verificar información? Tal vez el error en el que hemos caído es darle poder a la gente del común. Yo creo que nunca podemos asustarnos de que las personas tengan más voz. Es decir, creo que es un error entender la proliferación de noticias falsas como un resultado de que la gente pueda hablar cuando nunca le hemos dado la oportunidad. Lo que sí creo es que nos hemos enfocado en que la gente esté conectada desde un punto de vista económico y lo que tenemos es un nivel de analfabetismo elevadísimo. Es decir, el especial lo planteaba muy bien. Si yo le digo a usted, el mar es rojo, usted se va a reír de mí, pero no siempre todos los contenidos que circulan a través de las redes sociales tienen del otro lado un espectador, una audiencia lo suficientemente preparada para analizar y verlos de manera crítica. Pues pongámonos en contexto en torno a este tema, en torno a este fenómeno, particularmente en la región de América Latina, con ejemplos muy claros. Para eso está con nosotros Andrea, de la redacción de France 24. Usted que todos los días navega por la red, porque usted hace el programa de revista digital en nuestra cadena y encuentra todo tipo de información. Denos un caso aleatorio de algún caso que le haya tocado o que usted conozca de noticias falsas en América Latina. Pues un caso que salió a la luz hace un par de días, pero es una historia que remonta a 2005, es la de Ismael Vallarta y Florence Cassé. Ellos eran una pareja, es una pareja franco-mexicana, y ellos fueron capturados en 2005 porque supuestamente habían secuestrado a unas personas en Ciudad de México. La policía los captura, después llaman a los medios, uno de los principales medios de México, y les dice que van a realizar el operativo, que los van a atrapar. Entonces, este medio, que es bastante importante en México, va al lugar, hacen el operativo, pero días después, gracias a investigaciones, se dan cuenta que el operativo fue totalmente falso. La policía se inventó este show mediático con el que vendieron algo pues que era completamente falso. Hoy en día Florence Cassé, que volvió a Francia en 2013 gracias a la intervención del expresidente Nicolás Sarkozy, Vallarta sigue en prisión después ya de 12 años, y Jorge Volpi, el escritor mexicano que se ganó el premio Alfaguara hace un par de días, sacó una novela criminal, es el nombre del libro con el que se ganó este premio, y aquí relata todo esto que todavía no se ha acabado, y él dice que esta historia es el germen de las fake news en México. Las fake news vienen de hace mucho tiempo, pero él lo dice pues como algo más... Es la génesis de este fenómeno en México. Sí. Pedro, en materia de libertad de expresión, podríamos pensar que desinformar también hace parte de esa cuota
y esas noticias falsas también hace parte de esa cuota que tiene que tener una sociedad en términos democráticos? Bueno, yo creo que la mentira es algo que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y la libertad de expresión funciona con el principio de autocorrección. Es decir, en la medida en la que todas las visiones de la realidad y todos los hechos se puedan transmitir, unos, digamos, se sopesarán sobre otros y la gente, y esto es muy importante, tiene la libertad de hacerse a sí misma su propio criterio. Yo creo que es algo que se debe tolerar. Lo que sí creo es que hay un déficit de alfabetización. Lo que sí creo es que hay personas poderosas, partidos políticos, candidatos, que alimentan granjas de trolls para manipular. Lo que sí creo es que hay sectores económicos que quieren intervenir la economía digital y creo que ahí es donde esos actores sí deberían tener un comportamiento distinto, informes de transparencia, que por lo menos nos digan cuánta plata hay en redes sociales en el marco de una elección. Creo que eso es información relevante. Y ahí podríamos hablar tal vez del tema de la regulación, que ya lo vamos a tocar más adelante. Mientras tanto, los invito a que veamos este gráfico para que tengamos también cifras y contexto sobre este tema, difusión de noticias falsas. Ahí lo pueden ver ustedes también en los monitores en la mesa. El tema de política llega casi a 40.000 retweets en promedio. Se encuentra pues como el tema número 1. Le siguen las leyendas urbanas con poco más de 30.000 retweets y los negocios entre 10.000 y 20.000. De allí para abajo pues se va terrorismo, guerra, conflicto, ciencia, tecnología y otros temas de la era digital, pues que es en lo que estamos en este momento. Esto tiene que ver con el caso de Brasil particularmente, que últimamente ha vivido una situación social particular tras la muerte de una concejala que también ha desencadenado toda una cantidad de noticias falsas. Andrea. Sí, Santiago, tiene que ver con el caso de Mariel Franco, la exconcejala de izquierda del Partido Socialismo y Libertad, que fue asesinada el pasado 14 de marzo, luego de que se pronunciara en contra de la militarización de las favelas de Río de Janeiro. Esta muerte tuvo un despliegue masivo de manifestaciones en Brasil. Miles de personas salieron a las calles a protestar por su muerte y ha sido tanto el impacto mediático que también se difundieron noticias falsas con respecto a ella. Para ello nos vamos a conectar con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Zacone. Valeria, ¿qué tipo de noticias falsas se han generado sobre este caso de Mariel Franco? Hola, buenas noches. Ha habido varias noticias falsas que básicamente la relacionaban con la principal facción del narcotráfico en Río de Janeiro llamado el Comando Rojo, el Comando Vermelho. Ha habido tanto una jueza como un diputado federal que han propagado noticias falsas diciendo que ella habría llegado al poder gracias a los votos del narcotráfico. También la relacionaban con un famosísimo narcotraficante llamado Marcinho BP, que lleva en la cárcel casi 2 décadas. También se le ha acusado de consumir marihuana y de haber de haber tenido una hija con 16 años. Todas esas noticias han sido desmentidas tanto por los familiares, por los compañeros de trabajo, como con datos fidedignos que muestran que es imposible que ella tuviese, por ejemplo, los votos del narcotráfico. Bueno, ¿y por dónde se realizó la difusión de estas noticias falsas? ¿Y cómo se sabe que estas acusaciones sobre Mariela, relacionándola con la principal facción del narcotráfico en Brasil, son falsas? La difusión se hizo básicamente por las redes sociales. Tener en cuenta que en Brasil hay unos 117 millones de brasileños que se informan a través del Facebook. Entonces, las redes sociales son muy usadas. Especialmente ha habido una jueza llamada Marilia Castro Neves que publicó un texto y cuando le fueron a preguntar, se limitó a decir que había reproducido el texto de una amiga. La forma es muy simple. Marielle Franco fue elegida con 46.000 votos y hay un mapa de dónde han salido los votos. Marielle Franco nació en un complejo de favelas llamado La Maré, que es uno de los más peligrosos de Río de Janeiro, en permanente lucha de 3 facciones, y este territorio solo le brindó 1.600 votos. La mayoría de los votos llegaron de barrios de clase medio alta, de izquierdas, los mismos que apoyaron a su padrino político y al candidato a la alcaldía Marcelo Freixo. Entonces, simplemente viendo el mapa electoral, está claro que los votos no pudieron llegar del narcotráfico.
Valeria, una de las particularidades que tiene Brasil es que es el primer país de América Latina que está tratando de imponer una ley que regule el uso de las fake news. ¿Está blindando Brasil de cara a las presidenciales que tiene en octubre? Entonces, esta es la idea y se está blindando de dos formas. Por un lado, aquí existe un tribunal llamado Tribunal Superior Electoral que supervisa todo el proceso electoral y han creado un grupo especial de trabajo precisamente para hacer un trabajo preventivo. En realidad, en el Código Penal ya existen una serie de mecanismos, porque como nos decía hoy un especialista de la Orden de Abogados de Brasil en Río de Janeiro, siempre se produjeron noticias falsas. La diferencia es que hoy se propagan con mucha más rapidez y con mucha más incidencia gracias al poder de las redes sociales. Entonces sí existen unos mecanismos que pueden ser las querellas o retirar, por ejemplo, anuncios falsos durante una campaña, pero hoy ese experto hacía hincapié en que es importante que se responda de una forma rápida, precisamente porque durante las elecciones hay un tiempo limitado, entonces una noticia falsa puede hacer daño a un candidato. Valeria, desde Río de Janeiro, muchas gracias con esta información desde el sur de Brasil. Brasil no es el único país que está tratando de tener una iniciativa en cuanto a leyes, también lo está haciendo Nicaragua, Ecuador, México. Pedro, ¿cuál de estos casos le llama a usted la atención, no solo por tener esta idea de legislar contra las noticias falsas, sino también por el contexto político que tiene cada país? Bueno, pues el más reciente fue un anuncio de la vicepresidenta de Nicaragua, por demás esposa de Ortega, el presidente, digamos, eterno de esta nación. No es propiamente un país que tenga una tradición democrática y de libertad de prensa, pero sobre todo en las declaraciones que cada uno ve es como una fascinación, es casi que una obsesión por controlar lo que las personas dicen en redes sociales. Y bajo la etiqueta de proteger el debate público, como si el debate público tuviera que ser cortés o de etiqueta, pues esconde una intención de sobreproteger a las figuras públicas. Ecuador, por ejemplo, el año pasado, casi que de las últimas acciones de gobierno que hizo Rafael Correa fue presentar un proyecto de ley que afortunadamente no fue adelante, pero que también iba en la misma dirección, de imponer multas, por ejemplo, a determinados contenidos en Internet. Y yo aquí lo que creo es que tenemos cientos de años de libertades civiles, o de hablar de las libertades civiles, pero cuando le damos la voz a las personas parece asustarnos. Y en cambio criticamos muy poco la voz de los poderosos y cómo esa voz de los poderosos, esas medidas de los poderosos pueden terminar haciéndonos vivir un Internet o unas redes sociales domesticadas, estáticas, en blanco y negro. Y en el caso colombiano, Diego, que es el caso que usted tal vez conoce a profundidad, recientemente hubo elecciones legislativas en ese país de Sudamérica. ¿Hubo problemas con las fake news en esas candidaturas y en esos comicios? Claro que sí, y me parece que fueron muy evidentes con el candidato de izquierda, Gustavo Petro. Hubo mucha desinformación frente a la candidatura de él. También hubo con los otros, pero en menor medida. Quien sufrió más ataques de este tipo de noticias fue claramente Petro, y eso pues terminó viéndose reflejado a la hora, si bien consiguió 2 y pico millones de votos, pues hay mucha gente que le tiene miedo con o sin razón, pero el fake news o noticias falsas sí han puesto su cuota de miedo y quizás muy injustamente. Y también de cara a las presidenciales que se vienen para ese país suramericano. Uno de los interrogantes que surgen en este tipo de debate es qué tanto afectan las fake news, la reputación y los valores de la sociedad y los valores que la sociedad le entrega al periodismo. ¿Qué tanto afecta la confianza entre la sociedad y los medios de comunicación? Para esto nos conectamos con Edward Schumacher. Él es director del Centro Edward Murrow para el mundo digital. Él está en la ciudad de Nueva York. Señor Schumacher, gracias por estar con nosotros. Y la gente ahora ¿confía igual en los medios de comunicación, teniendo en cuenta que ahora muchas personas ya no saben qué es real y qué no es real en cuanto a la información que están difundiendo? No, confía cada vez menos en los medios tradicionales, ¿no?, de periodismo, y lo peor es que aunque creo que es Pedro que dijo que es bueno que todo el pueblo tiene acceso al Internet y tiene voz, que es verdad, estoy totalmente de acuerdo, es que ya la voz de las autoridades y los expertos ahora está tomada casi como igual con
con la voz de un activista o de uno que está sembrando fake news como igual. Entonces, el problema es que yo creo que no se puede inocular la gente ni la población con la idea de alfabeticismo sobre el fake news y lo que es news, porque todos nosotros, hay muchos estudios mostrando, hasta los doctorados de Stanford, hasta la gente de la calle, leen tan rápido en el Internet que nadie va a hacer los links ni va a hacer la investigación para ver si algo es fake news o no. El estudio en Twitter lo que mostró no era solamente de bots, era que la gente le gusta más la información que es extremo o que es fuera de lo usual. O sea que la información que es verdadero, que es serio, es más aburrido. Entonces, sí, está mucho menos difundido por el pueblo mismo, o sea, por los usuarios. Y ese es el gran temor que tenemos todas nuestras sociedades. Usted en diferentes entrevistas y en diferentes foros en los que usted ha estado, ha dicho que las noticias falsas son solo un síntoma de un problema más grave. Esto ya es suficientemente grave para los medios de comunicación, la responsabilidad que tenemos y la responsabilidad que tenemos ahora que asumir para informar correctamente. Entonces, ¿a qué problema se está refiriendo usted que tal vez nosotros todavía no hemos podido ver? Sí, es la desinformación y la malinformación hecho a veces gobiernos. Aquí en los Estados Unidos están muy preocupados por los rusos y en Europa la misma cosa, pero por cualquier activista para hacer la misma cosa. O sea que el problema es mucho más grave que solamente el fake news, pero algo que de desinformación que cualquier persona puede difundir en el Internet y se puede tomar, o sea que los usuarios se pueden tomarlo como verdadero. Eso es causa gran inestabilidad en las sociedades, causa mucho fricción social, la polarización y es una amenaza a las democracias, especialmente en América Latina, pero también en los Estados Unidos y en Europa. Bueno, ya usted lo está tocando en su respuesta. ¿Qué tanto está en riesgo entonces la democracia en los países latinoamericanos que tienen unas democracias muy jóvenes y pues con unas bases muy inestables? Sí, precisamente eso, donde las instituciones son menos fuertes es aún más vulnerable al fake news, pero se ve también en los Estados Unidos, o sea, se ve en la elección de Trump, se ve en la polarización que está pasando en este país, se ve en Europa, se ve en Alemania, en Francia, se ve tú sabes, en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿y cuál es la alternativa? La alternativa es el modelo chino. Y el gran problema es que el modelo chino está cada vez más atractivo en muchos países en desarrollo, en el Medio Oriente, en Asia, y tarde o temprano vendrá a América Latina. O sea que ya en Venezuela, en Ecuador, ya hablan de esto. Y eso es una gran amenaza a la democracia. Señor Schumacher, gracias por estar con nosotros aquí en este especial de France 24 y voy con mis invitados en el estudio. ¿Qué piensan ustedes de este tema que estamos analizando con la credibilidad, las instituciones y la democracia en riesgo en países como los de América Latina que son tan inestables, que son unas democracias muy jóvenes? Creo que la libertad de prensa y su relación con la democracia es siempre algo frágil, ¿no? Y yo creo que ahí hay una serie de paradojas, y es, por ejemplo, este asunto de las noticias falsas, de los contenidos malintencionados, nos pilla tal vez en uno de los momentos de crisis de credibilidad de los medios de comunicación. Entonces, a la promesa de objetividad histórica de los medios, yo creo que hoy en día la gente está reclamando un poco más de transparencia, ¿no? O sea, desde dónde me habla, bajo qué criterios, qué conflictos de interés tiene, se están empezando a volver elementos, digamos, relevantes. Y del otro lado, hay una hipótesis que se desvirtúa, y es que siempre dijimos que necesitábamos todo tipo de información para que los ciudadanos hicieran una imagen de su entorno, y tal vez las personas consumen información basadas en otro tipo de pasiones, en otro tipo de sentimientos. Es decir, yo dudo que un votante, no sé, de Trump desconozca las mentiras que dijo. Ahora, lo que estoy casi seguro es que pone esas mentiras a un nivel de relevancia menor y tal vez algunos valores de volver a América grande por encima. Entonces, y creo que pasa en muchos lugares. Entonces, el valor de la verdad, el valor de los hechos también está en crisis.
Los medios de comunicación, Diego, estamos cometiendo un error poniendo de lado esta misión que tenemos de informar y simplemente dejando los intereses económicos, porque la mayoría se volvieron ya un negocio que, como ya dice Pedro, está en crisis, y esto desvirtúa por completo lo que estamos haciendo en nuestra misión. Yo tengo otra visión, obviamente. Excelente, que haya diferentes opiniones. No la voy a compartir, pero a mí sí me parece que los medios están empezando a entender cuál es su papel en este desajuste, en este caos informativo que está sucediendo. Si bien es cierto que todavía queda un camino largo por recorrer en términos de transparencia, gracias a grandes grupos económicos es que algunos medios de comunicación han subsistido. Claro. Eso es una realidad. Sin esos grandes grupos económicos se habrían desaparecido varios periódicos, varias cadenas de televisión, y el comportamiento actual está llevando a estos medios de comunicación a entender que si no cambian, que si no empiezan a adaptarse a lo que el ciudadano está buscando, pues se van a desaparecer, haya grupo económico gigantesco detrás de ellos o no. Entonces hay algunos que lo están haciendo mejor que otros, no vamos a mencionar nombres, pero sí creo que hay un nivel de autocrítica entre los medios de comunicación que es importante que empecemos a tener en cuenta, porque además, querámoslo o no, y ahí creo que Pedro va a compartir conmigo, cuando vamos a buscar una información veraz, solemos acudir a los medios tradicionales. Que no lo estén haciendo como nosotros queremos o esperamos, es cierto, todavía les queda un poquito, pero sí estamos yendo hacia ese camino. Bueno, pero no todo el panorama de los medios de comunicación y este tema es un agujero negro que nos está absorbiendo, y no todo es malo. Vamos a ver ahora un ejemplo de una institución que está luchando por la libertad de prensa y la conservación de la memoria periodística como unas vías hacia una sociedad más libre y más justa, que son como básicamente las misiones que tienen los medios de comunicación. ¿Y de qué estamos hablando precisamente, Andrea? Santiago, hablamos del Newseum, o el Museo de las Noticias, que tiene sede en Washington, en Estados Unidos. Este museo fue fundado en 2008 y desde entonces su objetivo ha sido dar a conocer al público la historia de las noticias y la importancia de las libertades básicas en el ejercicio del periodismo. Esto y otros eventos han marcado la historia mundial. Están presentes en el Newseum. Veamos. El Newseum es un lugar único en el mundo. La libertad de prensa y la influencia de los medios de comunicación en la manera como contamos nuestra historia son los ejes centrales de este lugar. En sus amplias salas se puede hacer un repaso a la historia de los medios partiendo de los hechos del pasado. En este piso se puede ver diariamente las portadas de periódicos de todo el mundo. Eventos que fueron noticia en los medios, como la caída de las Torres Gemelas, hacen parte de la galería del 9/11, en la que se expone una de las antenas del que fue el World Trade Center. La galería del Muro de Berlín, dividida en 8 secciones, conserva uno de los bloques más grandes del muro que dividió a Alemania y a la opinión pública. En este recorrido histórico también se explica la era de Internet y cómo las fake news o noticias falsas han generado desconfianza en la gente. El concepto de fake news ha existido durante décadas. Nuestro trabajo en el Newseum es educar a la gente respecto a esto, darles un contexto histórico y realizar charlas sobre cómo ser un consumidor inteligente de noticias para poder entender el concepto. Pero a pesar de la desconfianza, la gente sigue creyendo en el trabajo de los medios de comunicación. Es fácil decir yo no confío en la prensa, pero cuando le preguntas a la gente en dónde busca información de calidad, la gente dice en los periódicos, en el noticiero de la noche o incluso en la radio. Te dicen esto porque saben que son fuentes confiables. También es fácil decir que los medios son terribles, pero de nuevo, si preguntas en dónde encontraron la información, la gente no te va a decir que fue en Twitter. La Galería de los Premios Pulitzer de Fotografía nos narra el mundo a partir de las mejores imágenes tomadas por fotoperiodistas. No muy lejos de allí encontramos un mapa del mundo que divide los países en donde se respeta la libertad de prensa y en donde no, seguido de los retratos de aquellos que han muerto ejerciendo la labor periodística. Para conocer más en detalle sobre el Newseum, estamos con Bricio Segovia, nuestro corresponsal en la ciudad de Washington y quien tuvo la oportunidad de conocer este museo. Bricio, cuéntenos quiénes están detrás de este proyecto y por qué decidieron dedicar un museo a los medios de comunicación.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues este museo, para empezar, está registrado como una organización benéfica y detrás de él hay muchas organizaciones y personas aportando financiación para que continúe adelante este proyecto que tiene como objetivo difundir los derechos que se promulgan en la segunda enmienda de la Constitución estadounidense. Entre ellos se encuentra el derecho a la libertad de expresión y también a la libertad de prensa. El principal financiador de este museo es el Freedom Forum, una fundación sin ánimo partidista. ¿Y quién está detrás de esta fundación? Bien, pues está el Al Newhart, que es precisamente la persona que fundó el USA Today, uno de los principales diarios aquí en Estados Unidos, de los que tiene mayor tirada en todo el territorio estadounidense, junto al New York Times y el Wall Street Journal, por ejemplo. Pero además de esta fundación, que como digo es la que financia en gran parte este museo, se encuentran muchos medios de comunicación dando apoyo, por ejemplo el New York Times, Bloomberg, ABC News, NBC News, y todos ellos aportando cifras millonarias. A mediados de abril, el Newseum celebrará la tercera edición de los premios de libre expresión. ¿Cuál es el perfil de de las personas que recibirán este premio, Mauricio? Bueno, pues las personas que recibirán este premio son personas que han luchado por precisamente los derechos humanos y esta libertad de expresión en algunos casos concretos. Por ejemplo, vamos a ver 4 premiados principalmente. Entre ellos está el presidente del New York Times, Arthur Sulzberger. También está entre los premiados 2 deportistas olímpicos estadounidenses que compitieron en 1968 en las Olimpiadas de México, y están premiados precisamente John Carlos y Tommy Smith por denunciar el maltrato a la comunidad afroamericana aquí en Estados Unidos durante ese evento deportivo. También se premiará precisamente a un colectivo, a los periodistas que denunciaron los abusos sexuales en lugares de trabajo aquí en Estados Unidos, un tema con mucha visibilidad, sobre todo este año. Bricio, muchas gracias por esta información desde Washington, la capital de Estados Unidos. Vamos finalizando este especial en France 24. Quiero entonces llegar a la conclusión con mis invitados. Empiezo por Pedro. Periodismo en crisis, nos falta entender en la fase en la que estamos. ¿Qué es lo que pasa? Su gran conclusión. Yo creo que hay, digamos, 2 actores que me parecen claves dentro de esta ecuación. El primero es la sociedad, y qué bien que hayan hecho una referencia al Newseum. Me parece fatal que los ciudadanos estén aplaudiendo la censura, porque ahí no se está identificando la importancia de la libertad de expresión como un valor democrático. Y creo que ejercicios de acercar a los ciudadanos a la importancia de la labor de los medios es cuanto menos una labor urgente. Lo segundo, frente a los medios de comunicación, y es que creo que necesitamos medios de comunicación fuertes, medios de comunicación que puedan hacerle contrapeso al poder, pero también medios de comunicación que lean la sociedad en la que viven. Yo creo que uno de los grandes retos es que puedan bajarse al mismo terreno que pisan los ciudadanos y reclamarle a esos poderosos lo que, digamos, los deseos y las necesidades de los ciudadanos. Y aquí en el otro lado de la mesa, Diego, ¿alguna otra conclusión para añadir, otro punto de vista? Curiosamente estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Pedro. Me parece que los medios de comunicación tienen que aterrizar a lo que el ciudadano está buscando. Pero a su vez, y aquí es donde quizás voy a contradecirlo un poquito, yo sí creo que tiene que haber por lo menos una regulación mínima, no hacia las personas que están usando las redes sociales, sino hacia las compañías que están absolutamente desbocadas como un caballo sin control. Y sí me parece que las autoridades, que el gobierno sí tienen que empezar a fijarse, bueno, usted Facebook, ¿qué está haciendo para impedir los fake news? ¿Qué está haciendo Twitter? ¿Qué está haciendo Google? Etcétera, etcétera, etcétera. Tener un compromiso social con la sociedad en la que están ofreciendo sus servicios. Pues les agradezco que hayan estado con nosotros aquí en este especial de France 24. Andrea, también muchas gracias por haber estado con nosotros, y a los invitados que estaban en conexión remota, también gracias por habernos acompañado. Ustedes recuerden que pueden encontrar este especial y otras noticias en france24.com y también en nuestras redes sociales. Siga con nuestra programación.